El caso de Universitario, como un equipo pasa de ilusionar a todo el mundo en las primeras fechas, ganando su primer partido, siendo contundente, a quedarse eliminado de todo, en el último lugar, y perdiendo el último partido dejando una imagen muy mala. Vamos a comentar qué es lo que pasó, los errores que cometió la U y por qué el campeón de la U quedó en el último lugar de su grupo. La primera explicación que se nos viene a la mente es que estamos hablando de la Liga Peruana. Ni siquiera el mejor equipo del torneo sería capaz de competir en la Copa Libertadores bien. En este partido en Quito, recordando que la primera vez que jugaron, la U le ganó al LDU, se vieron como un equipo superior. Aquí en cambio se vio lo contrario. Universitario salió a aguantar como pudo. Solamente tuvieron un remate en todo el partido, con una actuación malísima de jugadores que se supone que tenían que marcar la diferencia en la Libertadores, especialmente de Canchita González, que ya muchos hinchas de la U lo están considerando como el peor fichaje del año, y le han dicho de todo, que camina en la cancha, que parece que no está motivado, que para lo que la U se está gastando en él no está dando nada, y para colmo se hace expulsar en el minuto 83, ya cuando la U estaba perdiendo 2-0. Ya no tenían chances de ganar el partido, ni siquiera de empatarlo. Pero Canchita González, si bien es una parte del problema, no es más que la cara. La U tenía un problema de fondo, y es que los fichajes internacionales que hicieron para este año, ninguno funcionó. El único que marcó diferencia es Sebastián Britos, su arquero, que lo contrataron para que tapen en la Copa Libertadores y pueda salvar algunos partidos. Y sí, de todos los extranjeros que tiene la U, él fue de los pocos que de verdad pudo destacar. Y el resto, fichajes como Dorre Garay, que no le hacía gol a nadie, Portocarrero, que parece que lo único que hace es correr de arriba para abajo, e incluso fichajes con cartel de selección peruana, como Canchita González y Jairo Concha, que fue el fichaje del año para la U porque se lo sacaron a Alianza Lima y le dieron la 10. Ni siquiera ellos marcaron alguna diferencia. El único, como se les dice, que medio que aportó un poco para la U fue su arquero. Y que el arquero sea tu mejor fichaje en el año no habla muy bien de la política de fichajes. Hay alguna idea que se dijo con la U, y que era que la U tenía una plantilla para competir y ganar la Liga Peruana, pero para competir en el extranjero no le iba a alcanzar, porque cuando te vas a jugar contra equipos contra Brasil, de Ecuador o de Colombia, lamentablemente contra ellos delanteros como Dorre Garay o carrileros como Portocarrero son jugadores normales, que de repente serían suplentes en el Junior de Barranquilla o estarían banqueados en el LDU, pero en la U serían titulares. Es lo que se tiene al estar en la Liga Peruana. Normalmente los fichajes que se hacen por aquí no son fichajes muy destacables internacionalmente, no podemos acceder a más. Pero aún con eso, la política de fichajes de la U estuvo mal hecha, con el dinero que se gastaron en Dorre Garay, en Portocarrero y en Canchita González. Creo que debieron de haber podido fichar a algún delantero, como mínimo de un nivel superior a Valera, porque un año más están dependiendo de que Valera entre en racha de goles, y si no, no van a poder ganar. De milagro apareció el Tunche Rivera en las primeras fechas, pero luego se les lesionó, y ahí entra el segundo problema que tuvo la U, las lesiones y la plantilla corta. El Tunche Rivera ha sido el mejor fichaje de Universitario en todo el año, el que más sorprendió. Incluso dicen que podría llegar a la selección. Lo redescubrieron en una posición diferente de delantero, marcó goles, pero en su mejor momento, cuando la U más lo necesitaba, se lesionó. Esto obviamente no es su culpa, las lesiones a veces pueden ocurrir, puede haber mala suerte, pero como se nota que en la U, cuando se les lesionó su hombre gol, nadie más en toda la plantilla estaba disponible para hacer los goles. Si no estaba el Tunche Rivera, nadie más parecía tener permiso para hacer goles en la U. Y es por eso que cuando lo pierden y la U tiene que jugar contra Botafogo en Brasil y contra Junior de Barranquilla en Lima, un partido que tenían que ganar sí o sí, parecía que era un equipo que no era capaz de hacer gol a nadie.
perdieron toda su contundencia en la primera fecha. ¿Por qué? Porque su hombre gol ya no estaba. Como Rivera tuvo que salir por la lesión, la U demostró que su plantilla no era muy larga. Se les cayó un jugador titular y no lo pudieron reemplazar. Él era el que estaba maquillando el ataque de la U. Cuando lo sacas de la ecuación, los otros quedan totalmente expuestos. Hasta Edison Flores. Flores en la Libertadores no hizo casi nada. Desapareció el Tunche Rivera y Flores se veía perdido en la cancha. Intentaron reemplazarlo con Valera y Valera no le hacía gol a nadie. El Sancudito Olivares también tuvo su oportunidad. Entró un momento a jugar con Botafogo y ese partido que la U perdió y marcó un gol en poco tiempo. Con eso medio que ilusionó un poco a la gente, pero ¿qué pasó? Pocas semanas después se lesiona también. Así que la U se queda sin oportunidad de tener a un hombre gol arriba, porque Flores necesitaba del Tunche Rivera para poder jugar mejor y confiar en Valera o en Dorregaray para que sean los goleadores de la Libertadores, y es lo mismo que bajarte del grupo. Sí, la U tuvo mala suerte con las lesiones del Tunche Rivera, pero eso se supone que es algo que un equipo que tiene dinero, que acaba de salir campeón, no le tendría que tener tanto problema si tuviera un suplente de garantía, pero Universitario es un equipo de titulares. Los suplentes casi ninguno te va a solucionar el partido. Si el equipo titular no lo consigue, mejor que se retiren del encuentro, porque de lo que tienen en la banca ninguno va a poder hacer algo más. Sin embargo, hay un último motivo, y creo que es el más importante de todos: la mentalidad. Lo que se llama ser un equipo copero, y ningún equipo peruano es copero, ni la U, ni Alianza, ni Sporting Cristal, ni siquiera Cienciano, que es el único equipo peruano que ganó títulos internacionales. Los equipos peruanos no están acostumbrados a competir ni en la Libertadores ni en la Sudamericana. Es como si no se le acabaran de creer. Cuando un equipo peruano destaca, es algo muy aislado, como le pasó a Melgar hace un par de años, como le pasó al Real Garcilaso hace 11 años, o como le pasó a Cienciano hace más de 20 años. Son campañas aisladas. ¿Por qué? Porque se entendía que cuando algo pasa demasiado ya no es una casualidad, es una tendencia. Los equipos peruanos tienen tendencia a achicarse en torneos internacionales, porque hemos visto equipos e incluso bolivianos como Bolívar, Die Strongers y uno que otro equipo venezolano dar un poco de pelea, incluso pasando una que otra fase de grupos. Pero los equipos peruanos desde el Garcilaso del 2013 nunca más volvieron a pasar la fase de grupos. Que en 11 años ninguno lo haya conseguido, ni los campeones, ni Sporting Cristal, ni Alianza Lima, que ganó 2 títulos seguidos, ni este Universitario, ya te dejen claro una cosa: no es simplemente que se tengan malos fichajes o los jugadores que llegan a la liga peruana no son la gran cosa. Incluso equipos que no tienen super plantillas han conseguido sorprender y pasar fase de grupos. Para eso están los entrenadores. Los equipos peruanos no tienen esa mentalidad ganadora, esa mentalidad de rebelarse contra la adversidad. Cuando un equipo peruano le empieza a ir mal las cosas, normalmente solo van a peor. Casi nunca mejoran, casi nunca remontan la situación. Solo se dejan absorber por esa negatividad, y es por eso que siempre se repite un patrón. Los equipos peruanos suelen jugar bien sus primeros partidos, como la U, que le ganó al LDU. Luego tuvieron un buen partido contra Junior en Colombia, y a partir de ahí cayeron como un castillo de cartas. Perdieron con Botafogo, empataron de locales, perdieron de locales y ahora perdieron con el equipo al que le habían ganado en la primera fecha. O sea, fueron de más a menos todo el torneo, y así ningún equipo clasifica. Y por mucho que ilusionen al inicio, la cosa no es como comienza, sino como termina. Y la U falló en esos 3 aspectos. No tenía una plantilla digna en Copa Libertadores, no tenía la mentalidad para clasificar en una Copa Libertadores, y las lesiones que tuvieron, en especial la del Tunche Rivera, demostraron que eran un equipo muy frágil, al que si le quitas una pieza se cae todo.
Tienen algunos puntos buenos, como el rendimiento de Britos, el rendimiento de Ureña y lo que llegó a durar el Tunche Rivera, sin mencionar el gran nivel que tuvo Andy Polo durante casi toda la fase. Pero para clasificarse no te basta con eso, necesitas mucho más. Necesitas ser un equipo que no sea dependiente de 2 o 3 figuras, porque es bien difícil que 2 o 3 jugadores carguen a un equipo peruano hasta los octavos de final de una Libertadores.